Bien. Bueno, en la clase de hoy le he pedido a en realidad es una colaboradora y integrante de este curso desde prácticamente que me lo han asignado acá en la Facultad de Ciencias Económicas. Me estoy refiriendo a la doctora Andrea Franconi, eh, que bueno, que justamente en este curso no se ha podido sumar o no se había podido sumar originariamente porque, bueno, ella está en Italia, en Turín, haciendo o pretendiendo hacer digamos, un posgrado y una capacitación en la Organización Internacional del Trabajo y bueno, ella estaba becada ahí para hacer esta capacitación en Italia y en Ginebra, pero bueno, las razones que son de público conocimiento han impedido que, como todos ustedes saben, de que ese curso pudiese continuar, pero bueno, ella sigue allá en Italia y bueno, aprovechando las herramientas virtuales que nosotros tenemos, le pedí si podía dar la clase del día de hoy, que es sobre el tema de protección, todo el tema de protección de las mujeres en el contrato, en el derecho del trabajo y en el contrato de trabajo. Eh, la doctora Franconi le decía que la doctora Andrea Franconi, bueno, además de ser docente y profesora de esta casa, es profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y bueno, es una referente a nivel local y también a nivel internacional en materia de todo lo que tiene que ver con cuestiones de género y otras cuestiones. Bueno, ella ha publicado eh, artículos no solamente en el orden local, sino también en el orden internacional. Y bueno, para nosotros es un gusto, que además que ha representado en varias oportunidades al Estado argentino ante la Organización Internacional del Trabajo, para nosotros es un gusto y para mí particularmente un placer poder contar con ella, un lujo, bueno, para dar esta clase y bueno, esperamos poder contarla con otras participaciones. Bueno, Andrea, te cedo la palabra y estás a cargo de la clase. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos, a todas. La verdad que me alegra mucho poder participar en esta clase. Siempre con Javier hemos tenido estas oportunidades de intercambiar experiencias y conocimientos y realmente siento que es alguien que es muy progresista en la manera de tratar algunos temas. Y este es un claro ejemplo de ese progresismo y de las posibilidades, ¿no? que genera, porque el poder compartir esto y estar charlando estos temas hoy por hoy es muy importante. Y sí, sobre todo con lo que nos está ocurriendo hoy por hoy en la actualidad, Javier algo lo comentaba, estamos en un contexto muy atípico, creo que todos nos sentimos de esa manera y estamos viendo muchas manifestaciones, ¿no? de esto y consecuencias. Algunas consecuencias parecieran maximizarse como bajo una lupa, y me refiero en principal a lo que ocurre hoy por hoy en cuanto a violencia de género y algunas problemáticas que ya estaban presentes a nivel social, pero que parece que ante una situación de pandemia y de clausura, ¿no? de cuarentena, se potencian. Entonces, la temática de género en sí misma es muy importante hoy por hoy y es interesante también ver de qué forma nosotros, los laboralistas, también tenemos un rol que asumir para dar tratamiento a esta necesidad, ¿no? de igualdad, de reconocimiento de derechos de las mujeres desde el ámbito del trabajo. Entonces, hoy vamos a trabajar lo que es el derecho de las mujeres en el marco del contrato de trabajo, específicamente de la ley del contrato de trabajo, pero lo vamos a intentar también visualizar desde una perspectiva de género, que esto es lo interesante, poder mirar nuestra normativa y hacernos ciertos cuestionamientos, o bien tratar de adaptarla. Siempre uno busca una armonización, ¿no? entre la letra de la ley, que en general es bastante amplia,
y las necesidades de la sociedad en un determinado momento, en un determinado lugar, para ver de qué forma esto también es útil, es un valor agregado. Así que bueno, si estamos todos bien, pulgares arriba, vamos comenzando un poco más a adentrarnos a esta temática. Y antes de ir por la ley de contrato de trabajo, a mí me gustaría hablar de algunos instrumentos internacionales. Como bien mencionaba Javier, estamos todo perfecto, dice Jean, maravilloso. Me gustaría que empecemos entonces a mirar algunos instrumentos internacionales para que ustedes también los tengan en cuenta al momento de pensar esta cuestión. Yo creo que la primera norma que tenemos que pensar en esta temática es una que tal vez ustedes la conocen, díganme, me van diciendo a través del chat, que tiene que ver con la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres. Se llama CEDAW, se conoce CEDAW en el derecho internacional. CEDAW son las siglas en inglés, ¿sí? Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women. Y es muy interesante, la CEDAW es del año 1979 y justamente prevé distintas situaciones de discriminación, una discriminación que se puede hacer de forma directa o indirecta, ¿no? Y va dirigido a resguardar los derechos de las mujeres, y fíjense que da una interpretación de lo que es la discriminación bastante amplia. Los que tengan ahí Google, que todos estamos con nuestra computadora, la pueden buscar como para seguirme. Vamos a ver una descripción de lo que es discriminación muy específica en este sentido, muy específica en el sentido de mujeres, pero amplia en cuanto a su ámbito de alcance, ¿no? Y habla de cualquier distinción, de cualquier exclusión, de cualquier restricción que está originada sobre la base del sexo, ¿sí? Y que tiene la intención o tiene el efecto, o sea, la consecuencia de anular, de restringir o bien de perjudicar el reconocimiento tanto como del disfrute o del ejercicio de los derechos de las mujeres. Entonces, fíjense qué abarcativa que es esta convención internacional. Y es muy interesante porque después nos empieza a hablar de distintos tipos de discriminación y habla de una discriminación que puede ser la directa. La directa es la que explícitamente hace una diferenciación arbitraria en base a cuestiones de sexo o de género. Mientras que hay una que también se llama discriminación indirecta contra las mujeres, que es aquella que parece neutral, pero que en la práctica también es perjudicial para las mujeres. ¿Por qué? Porque no les permite desarrollar la totalidad de sus derechos. Y en este sentido, otra diferenciación interesante que hace la CEDAW va a ser las discriminaciones que surgen de la propia ley y la discriminación que ocurre en la práctica. Porque todos sabemos que aunque la ley establezca determinados reconocimientos, que se cumpla es otra cuestión muy difícil. Pero en esto también va a ser responsable el Estado. Es algo que nosotros trabajamos mucho dentro de la doctrina laboralista, que se llama la horizontalidad de derechos. Es algo que en la doctrina alemana le dicen Drittwirkung, y tiene que ver con que algunos derechos que son, bueno, derechos humanos, deben de ser respetados por el Estado, pero también por los particulares. Y esto parecerá algo que sería obvio, pero no fue así siempre. En general se pensaba que los únicos obligados mediante las normas de derechos humanos eran los estados, pero luego se empezó a desarrollar, sobre todo en base a algunas situaciones padecidas, ¿no? Por la humanidad, en donde si los particulares no respetaban los derechos humanos y el Estado tomaba responsabilidad por el quehacer de los particulares, efectivamente no había un real reconocimiento de los derechos humanos, ¿verdad? Porque el derecho humano respetado por un solo actor no nos garantiza el total ejercicio del derecho. Entonces, el Drittwirkung permite reclamarle también al Estado por la falta de acción, por las omisiones en garantizar el respeto a su derecho humano. Y en este caso, cuando hablamos de la CEDAW, de esta convención es muy importante. Argentina la tiene ratificada
está incluida dentro del artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, dentro del bloque de constitucionalidad, o sea que es muy interesante para poder utilizarla y tiene jerarquía constitucional. Esto es muy interesante. Por eso les decía recién de comenzar viendo esta convención. Pero bueno, no es la única que nos va a ser una herramienta al momento de defender ciertos derechos de las mujeres. Y desde la OIT, desde la Organización Internacional del Trabajo, se trabaja por bloque el derecho de las mujeres. ¿A qué me refiero por bloque? Ellos toman un conjunto de convenios internacionales del trabajo. Para aquellos que estamos viendo esta temática por primera vez, les cuento despacito. Los convenios internacionales del trabajo son tratados que se firman dentro de lo que es la Conferencia Internacional del Trabajo. Estos son aprobados, ¿sí?, por 2/3 de los países presentes dentro de esta conferencia, pero para poder tener operatividad, para ser aplicables, tienen que ser primero ratificados por un mínimo de países, ¿sí?, que esto lo llamamos nosotros una vigencia objetiva. Y luego, a nivel nacional de cada país, para que esto sea operativo, o sea, se incorpore dentro del derecho nacional, el país que lo ratifica claramente tiene que emitir una normativa. Entonces decíamos, bueno, tiene que tener una vigencia objetiva para que objetivamente a nivel internacional aplique, pero para que cada país también lo entienda como normativa propia, ese país debe tener su propia ratificación. Esa ratificación se hace dentro de la autoridad competente de cada país. Acá en Argentina sería, obviamente, el Congreso de la Nación Argentina. Entonces, básicamente lo que se hace es dictar una normativa, una ley, que ratifica ese convenio y así se incorpora en nuestro ordenamiento nacional. Los convenios internacionales del trabajo tienen una jerarquía supralegal, le decimos nosotros, es decir, está por encima de las leyes, pero no todos los convenios internacionales del trabajo tienen jerarquía constitucional. En Argentina, hoy por hoy, el único que nosotros interpretamos que tiene esa jerarquía constitucional es el convenio 87, que tal vez lo han visto con Javi, que es el que habla, ustedes me van diciendo por el chat cualquier cosa, es el que habla sobre la libertad sindical, pero esto es porque de manera indirecta nosotros interpretamos que como este convenio está mencionado indirectamente a través de algo que tal vez también han visto, que es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que nosotros le decimos con cariño PIDESC, como se menciona, el derecho allí previsto y ese pacto internacional está en el bloque de constitucionalidad del artículo 75, inciso 22, interpretamos que entonces el convenio también tiene jerarquía constitucional. Pero el resto de los convenios de la OIT en nuestro ordenamiento nacional tienen jerarquía supralegal. Entonces, todos estos convenios que les voy a mencionar ahora, sepan ustedes que están por debajo de las leyes, es decir, miren qué interesante, está por encima de a ver si alguien adivina, ¿cuál es la normativa que regula el trabajo en Argentina? Al menos el trabajo en dependencia, en relación de dependencia. Me pueden decir por el chat, si no veo ningún pulgarcito. Hay dos que están escribiendo, maravilloso. Perfecto, la LST, maravilloso. Que es la ley 20744. Esa la pueden buscar todos por el Google porque la estamos trabajando. Bien, esta ley de contrato de trabajo, se las voy diciendo ahora porque a mí me parecen todos detalles muy importantes para entender en qué momento fue dictada. Es del año 1974 nuestra ley de contrato de trabajo, que luego fue, es verdad, en algún punto cercenada con el movimiento militar de la dictadura y a partir del año 2003 comenzó a reconstruirse algunos de esos derechos. Pero en lo puntual, esto que vamos a trabajar, que es el título número 7 de la Ley de Contrato de Trabajo, está redactado en esa época. Y eso ténganlo en cuenta, háganlo con un alfiler para recordarlo cuando empecemos a leer estos apartados y ver por qué en algunos sentidos
fue un avance, y en otros pareciera haber al menos ser anacrónico en cuanto a algunos derechos que también ya tenían reconocido las mujeres. Bien, entonces decíamos que los convenios internacionales del trabajo tienen jerarquía supralegal y que por eso está por encima de la ley de contrato de trabajo. Y vamos a mirar este bloque que yo les decía recién que la Organización Internacional del Trabajo plantea para abordar esta temática. Y se los repito así porque muchas veces yo cuestionaba inclusive que se diera más atención a algunos convenios que a otros, pero lo cierto es que están todos estos convenios y deberían de respetarse todos por los países que los tengan ratificados, que este es otro punto interesante a trabajar. Ya les voy a decir cuáles Argentina ratificó y cuáles no todavía. Bien, el primer convenio interesante en este sentido va a ser el convenio número 100. El convenio 100 habla de la igualdad de la remuneración en el empleo y la ocupación entre hombres y mujeres. Y es un convenio, para mí, eje, cuando hablamos de derechos de las mujeres, porque justamente tiene por objetivo lograr que tengamos garantizada igualdad de percepción. A ver si a alguno le suena este concepto similar a algo que ya han visto. ¿Les suena alguna otra normativa nacional que nos hable de igualdad de remuneración? Acá tenemos un chat. Nadie. ¿Alguna otra cláusula constitucional? Miren, tal vez la han visto con Javier, que nos hable de la igualdad de remuneración. Hay una frase que los laboralistas nos encanta. A ver, Florencia está escribiendo. Hay otras personas más, maravillosas. Está en la Constitución Nacional. Igual remuneración por igual tarea. Excelente, excelente. Florencia y Luis María. Bien, es ese. ¿Y alguien se acuerda qué cláusula es de la Constitución Nacional? Es para la chapa esto ya directamente. Igual es la base, es como la piedra filosofal de la Constitución para los laboralistas, ¿no? Del derecho del trabajo. Este es fácil, son 2 números y unas letras. Luis María está muy bien, 14 bis. Perfecto, perfecto, gracias Luis María y Florencia. Entonces, tenemos el 14 bis de la Constitución Nacional que plantea, y fíjense, plantea igual remuneración por igual tarea. Y yo voy a dejar este apartado de la Constitución Nacional en un apartado diferente. Lo voy a pensar y lo voy a repensar esto a la luz del contenido de una norma que yo les dije que era supralegal, es decir, que está por debajo de la Constitución Nacional, que es el convenio número 100, porque yo les dije, mira, el convenio 100, aquellos que tengan el Google lo pueden ir buscando. El convenio 100 de la OIT habla de igual remuneración y fíjense, dice por trabajo de igual valor. Y esto es muy diferente a el concepto que es más restringido de igual remuneración por igual tarea. ¿Por qué? Porque si yo hablo de igual tarea o tarea sustancialmente igual, me estoy refiriendo a aquellas que tienen características homogéneas. Y acá nos vamos a encontrar con algunas vallas estructurales. Y esto es lo que desde la perspectiva de género hablamos como segmentación horizontal del mercado de trabajo. ¿Qué dice esta teoría? Y hay mucha doctrina desarrollada al respecto, ¿no? Nos plantea que por una cuestión de social y cultural se han quedado ciertas limitaciones para la igualdad de oportunidades y de acceso a esa igualdad de oportunidades para las mujeres, por encontrarse restringidas por ciertos roles y estereotipos de género. Son estas costumbres y estas percepciones de los roles que las mujeres deberían de desempeñar. Generalmente se las asocia con las tareas de cuidado o bien con determinadas profesiones. Vamos a encontrar ahora, muy interesantemente, por ejemplo, tareas de la sanidad, como las enfermeras, pero también tareas docentes, como las maestras o las secretarias.
Durante muchos años se consideraba que la incorporación de las mujeres en el mercado del trabajo era subsidiaria de la tarea principal que desempeñaba el hombre dentro del hogar, que era el ser el proveedor principal de los ingresos para su mantenimiento. Sin embargo, hace muchos años ya que nosotros hemos visto cómo los hogares, muchos de los hogares de hoy por hoy, son lo que nosotros llamamos monoparentales. Monoparental significa que hay un solo padre a cargo de ese grupo familiar y en su mayoría es la mujer. Es decir, que la mujer, esta conceptualización de ser un ingreso secundario, está limitado también por esta realidad social que se ha ido modificando, pero más allá del hogar monoparental, también existe otra situación, que es el desarrollo integral de la persona de la mujer. La mujer, luego de, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, experimentó una gran incorporación dentro del mercado del trabajo. En un principio fue obligado, pareciera, debido a la necesidad de que los hombres estén dentro de los frentes de batalla. Entonces esto hizo que las mujeres salgan, y miren, utilizo esta frase y se ha hecho llamar la atención por varios académicos, y uno dice, la mujer sale a trabajar. Y en cambio uno dice, bueno, los hombres van a trabajar. Y es diferente porque sale de un lugar en donde estaba asignada, que es la casa, pareciera, ¿verdad? Y en realidad los dos tendrían que tener la misma conceptualización del trabajo. Voy a trabajar porque es una elección, porque es una forma que yo tengo también de manifestación, etcétera, etcétera. Pero estas concepciones sociales han hecho que se construya ese concepto del lugar en donde uno puede desarrollarse. Entonces, esto actúa como barrera estructural para la incorporación, para el desarrollo, para la permanencia y para acceder a una jerarquía superior dentro de los trabajos por parte de las mujeres. A este se lo va a sumar una problemática más que tiene que ver con la distribución de las responsabilidades familiares dentro de los hogares y el tiempo que se le tiene que dedicar a ello, porque justamente, si bien las mujeres se incorporaron después de la Segunda Guerra Mundial en gran medida al mercado de trabajo, no por ello parecieran haberse modificado la distribución de las tareas dentro del hogar y la participación activa del sector masculino en el desarrollo y la atención de estas tareas. ¿Esto qué implicó? Implicó un doble trabajo por parte de las mujeres, como decimos nosotros, un trabajo remunerado, que es el que ocurre fuera de la casa, y el trabajo no remunerado, que es aquel que también se desarrolla, que sigue siendo un trabajo y sigue reclamando una cantidad de horas y de atención y de esfuerzo, que es aquel que ocurre en las tareas de cuidado para la familia, para los menores, para los adultos mayores también, que en general recaen sobre las mujeres. Entonces eso limita tanto las posibilidades de incorporación a un trabajo a tiempo completo, como también las oportunidades de capacitación profesional para aspirar a mayores puestos de trabajo u a otros puestos de trabajo. Entonces, unamos un poco estos elementos que les voy diciendo de esta manera. Tenemos una segmentación horizontal, una feminización de ciertas funciones de trabajo, en donde las mujeres, los trabajos a los que pueden aspirar con todas estas vallas estructurales que les estaba mencionando, parecieran ser casi siempre los mismos, o al menos es muy difícil, se sigue trabajando que los modelos ideales de perfiles para cubrir vacantes tengan en consideración que las mujeres también los pueden desarrollar. Hay un fallo muy interesante en Argentina, que es el fallo, bueno, Cisneros primero, y luego Borda Erika. Son fallos muy interesantes porque justamente se trata de dos mujeres que querían incorporarse dentro de distintas líneas de colectivos y no se les permitía el ingreso, o al menos no las tomaban, y no había un basamento real, más allá del preconcepto de quién tenía que ocupar el rol de conductor de colectivo. Y nunca, entonces de esa manera no existía al menos un porcentaje de mujeres que pudieran estar representadas dentro de ese rubro. Efectivamente, ellas recurrieron a la justicia, acompañadas por algunas organizaciones sociales y también amigos de la corte, para reclamar por esta situación de discriminación.
¿sí? Una discriminación que las limitaba en su desarrollo personal. Y efectivamente lo que se hizo fue reconocer que en base a estas estructuras no se les estaba garantizando el derecho al trabajo. Y también el derecho a la vocación, ¿no? Al desarrollo de su vocación. Lo que se hizo, sobre todo en Borda, que a mí me parece un fallo muy interesante, es un fallo de segunda instancia. Se establece no solamente que se estaba violentando este derecho a título individual, sino también a título colectivo. Se habla de una discriminación estructural. Acá hay un autor que se llama Roberto Saba, que él es citado en el fallo Borda. Roberto Saba habla de que el principio de no discriminación no es igual al principio de igualdad, porque él entiende que la no discriminación habla de diferenciaciones arbitrarias entre ciertos sujetos, mientras que el principio de igualdad va un paso más, porque insta a que se reviertan situaciones sistemáticas en donde determinados grupos dentro de la sociedad son continuamente sometidos, dominados o al menos se encuentran condicionados. Hay un sometimiento de estos grupos minoritarios, o a veces, en el caso de las mujeres es interesante porque no somos minoría, al contrario, somos la mayoría, pero aún así padecen situaciones de sometimiento por un grupo más hegemónico y no les permiten las posibilidades de desarrollarse. Entonces Roberto Saba dice que si no se opera algo para evitar esta repetición sistemática de conductas que somete a ciertos grupos, esto se va a continuar perpetuando y entonces se entiende que hay un deber de actuar de manera positiva por parte del Estado para garantizar que estos grupos no sigan en esta situación, y acá es donde comienza a hablar de las medidas de acción positiva. Díganme si vamos bien o si es mucho contenido para ir un poco más despacio. Sé que estamos viendo muchas cosas, pero la idea es que vayamos de a poco avanzando. Están justo comentando. Perfecto, pulgares para arriba. Bueno, entonces sigamos con esta historia. Decíamos que hay que arbitrar medidas de acción positiva por parte del Estado. Hay una obligación para romper esas estructuras de dominación de ciertos grupos sobre otros. En el caso del colectivo femenino, esto se veía claramente representado con la limitación del acceso al trabajo, a cualquier tipo de trabajo. Y esta segmentación horizontal, esa feminización de funciones del mercado, nos hablaba de este limitante. Entonces, cuando hablamos de igual remuneración por trabajo de igual valor, según el convenio 100 de la OIT, es distinto a lo que yo les decía recién del 14 bis de la Constitución Nacional, que es igual remuneración por igual tarea, porque no me rompe esa reproducción sistemática de feminización de trabajos. Y me agrega otra dificultad. Si nosotros ya sabemos que las mujeres van a tener solamente acceso a ciertos puestos, yo no puedo entonces entrar a pretender comparar ese puesto, que es el único al que puede acceder, con otro puesto que es al que tal vez los hombres acceden más fácilmente, porque son distintos, no son iguales ni son sustancialmente iguales. Entonces no puedo aplicar ese concepto de igual remuneración por igual tarea, al menos no me es útil para romper esta problemática. Sí me es útil para romper esta problemática lo que dice el convenio 100 de la OIT, que es igual remuneración por trabajo de igual valor. La OIT plantea que lo que debe de hacerse es establecer un método de evaluación de tareas y de trabajos basado en parámetros objetivos. ¿Y qué parámetros objetivos toma para establecer el valor del trabajo? Dice, bueno, entonces veamos las habilidades, el conocimiento, la responsabilidad, veamos el esfuerzo y veamos en qué condiciones de trabajo hay que desarrollar estas tareas. Esta evaluación, ustedes imagínense un cuadro como si fuera un paralelo entre función número 1, peón, función número 2, limpiadora. Claramente limpiadora se asocia con las mujeres y peón con los hombres. Entonces, si uno empieza a preguntarse si tengo que graduarlo en un número, qué valor tiene en cuanto a
esfuerzo. Cada una de las funciones dice, bueno, el peón tal vez tiene más esfuerzo físico, le pongo una evaluación, 70 puntos. Las mujeres, ¿qué esfuerzo? Bueno, 50 puntos. Después, conocimientos, habilidades, ¿cuánto se requiere para estas tareas? Bueno, supongamos 30 y en la otra, para saber diferenciar, 40 puntos. Después vamos a ver la dedicación, ¿no? O el esfuerzo o sea, la dedicación que se le destina. ¿Cuánto tengo que dedicarle? Bueno, veamos, van a ser 60 de este lado y tal vez estos más esporádicos, vamos a hablar de 40 y finalmente evalúo en qué condiciones de trabajo se realizan. Si yo este paralelo entre estas dos funciones hago una sumatoria de estos valores que le he dado a cada uno de los parámetros objetivos, sumo, me va a dar un resultante. Y la intencionalidad es ver si ese resultado de los números, digamos, de las valoraciones de los componentes objetivos, ¿sí?, de estos trabajos, me es igual, digamos, me da un total de, no sé, 120 y 120 puntos para cada lado, con sus variantes, porque, repito, no estoy comparando trabajos iguales o sustancialmente iguales. Espero que se entienda, cualquier cosa me frena, me pone una manita de stop en el chat. Bueno, si el resultante es un número igual, sí, o al menos aproximadamente igual, nosotros vamos a entender que tal como esos parámetros objetivos me dan un resultado similar, también similar, también igual, debería de ser la remuneración adjudicada a esas funciones. Es decir, que una limpiadora debería de tener un salario igual al de un peón, aunque sean diferentes. ¿Por qué? Porque el valor de ese trabajo es igual. Y acá volvemos entonces al concepto de igual remuneración por trabajo de igual valor, que es muy diferente a este otro que hablábamos hasta recién. Y acá hay un investigador de la OIT que se llama Ganderson Morley, y él habla de la necesidad de romper con el concepto económico del valor del trabajo, que es un concepto que parece surgir de la oferta y la demanda, ¿no?, del mercado del trabajo. ¿Y por qué dice esto? Él dice que a ese concepto económico hay que imponerle un concepto administrativo del valor del trabajo. ¿Por qué? Porque la demanda y la oferta en un mercado está dada por parámetros culturales. En general se va a ofertar más por lo que la sociedad entiende que tiene mayor valor. Y lo que la sociedad, o lo que a la sociedad le adjudica valor, como vimos hasta recién, pareciera ser una construcción social, ¿verdad? Y esas construcciones sociales están impregnadas de nuevo por estos roles, por estos estereotipos que nosotros estamos tratando de erradicar, para que se genere la verdadera igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Entonces, para evitar la reproducción sistemática de estas conceptualizaciones que restringen el total reconocimiento de los derechos, de nuevo, ¿se acuerdan del concepto de CEDAW que dimos antes? Acá hace falta un concepto administrativo del valor del trabajo que en general está dado por estas normas laborales mínimas, pueden ser como los International Labour Standards, que en Argentina ese piso mínimo de derechos del trabajo lo podemos encontrar en la normativa del 14 bis o de la ley de contrato de trabajo, que se superponga a este concepto económico de lo que sería el valor de ese trabajo. Entonces, acá la OIT insta a que haya una evaluación de los trabajos y que esa evaluación se haga o a través de la normativa que surge del Congreso, de los congresos, parlamentos de las naciones, o a través de las negociaciones colectivas, que las negociaciones colectivas pueden establecer nomencladores de funciones adjudicando igual remuneración a trabajos de igual valor. ¿Sí? Esto es muy interesante, aunque no del todo desarrollado, al menos no aquí en Argentina. Martínez Vivot, hace muchos años atrás, decía que esta era una faltante en Argentina y lo decía cuando se planteaba el artículo 81 de la Ley de Contrato de Trabajo, que si ustedes lo buscan, van a encontrar que hay dos apartados, ¿no? Nos habla de primero la necesidad de igualdad, de tratamiento, de no discriminación, y en el segundo párrafo, que viene después de un famoso antecedente jurisprudencial de Argentina, en donde nos habla que puede haber diferenciaciones por razones de mayor laboriosidad, contracción a las tareas, esfuerzo y dedicación. Pero este artículo inicialmente no era así, como les dije, vino después del antecedente jurisprudencial, pero inicialmente
hablaba del trabajo por igual valor, o al menos la necesidad de establecerlo, y esto luego se perdió. Entonces ahora vamos a ver cómo en la Argentina se subsidia esta situación. Yo encontré algunos alicientes, al menos a nivel legal, que nos solucionan la restricción a la redacción de la cláusula del 14 bis, al menos para cubrir la problemática de género. Y ahora sí, entremos un poquito a la ley de contrato de trabajo y van a buscar el artículo 172 de la ley. Y es un artículo muy interesante. Yo tengo ciertas miradas de este artículo, porque ¿alguien lo tienen todos por ahí? Bueno, yo cualquier cosa, si no los tienen, los vamos a ir mirando juntos. Esto soy yo que está sonando mi celular en algún lugar. Bueno, entonces, vamos a ir a verlo juntos, ¿sí? El artículo 172, voy a empezar con el segundo párrafo. Y el primer párrafo lo voy a dejar por después porque para mí es muy interesante también. En el segundo párrafo, se los leo yo. En las convenciones colectivas o tarifas de salarios que se elaboren, se garantizará la plena observancia del principio, y escuchen cómo dice, de igual retribución por trabajo de igual valor. Es decir, que si bien el 14 bis me restringía la fórmula, cuando entramos en la ley de contrato de trabajo, esto está reivindicado. Es decir, que nosotros tenemos una herramienta para que esta reproducción podamos combatirla, ¿sí? Esto es muy interesante. Vamos a ir hasta acá en cuanto a lo que hablábamos recién de ese convenio número 100 de la OIT, el trabajo de igual remuneración por trabajo de igual valor, que estaba sumándose a una normativa internacional. Nosotros enumeramos. Primero la CEDAW, ¿sí? Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres. Después hablamos de los convenios de la OIT con jerarquía. ¿Qué jerarquía tenían los convenios de la OIT? Lo tienen por ahí para contestarme en el chat. Si esto fuera en directo sería mucho más sencillo. Pero bueno, vamos a hacer los modos virtuales para resguardarnos. A ver, Camila está escribiendo. Los convenios de la OIT, que jerarquía supralegal, maravilloso. Bien, entonces, teníamos que los convenios tenían la jerarquía supralegal, que la CEDAW tenía jerarquía. ¿Qué jerarquía tenía la CEDAW? La Convención para la Eliminación. Piensen que está en el bloque de constitucionalidad. ¿Qué jerarquía tenía? Matías está escribiendo. Y hay otras personas que también lo están escribiendo. Este era el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, que me lo menciona expresamente. El nivel de la CEDAW. Están escribiendo. Se me arrepintieron. A ver. Ese es interesante. Jerarquía constitucional, sí. Supralegal o constitucional. Hasta ahora tenemos esas dos versiones. Ojalá, si hubiera supraconstitucional sería maravilloso, pero hoy por hoy lo máximo que hay a nivel nacional es constitucional. Entonces, a lo sumo es igualitario el reconocimiento de jerarquías de instrumentos internacionales. Bien, entonces la CEDAW tiene nivel constitucional, los convenios de la OIT supralegal, entonces convenio 100 es supralegal, está por encima de la ley, pero por debajo de la Constitución. En esto el convenio 100 de la OIT, con esta fórmula, teníamos un pequeño problema, pero que está salvaguardado dentro de la ley de contrato de trabajo. Y le voy a agregar otro instrumento internacional, que es el convenio número 100 de la OIT, 111, perdón, que habla sobre la discriminación. Obviamente este convenio es muy importante, nos habla de la discriminación por sexo, la discriminación por género, y hace una diferenciación entre ambos, porque lo que habla, a lo que llamamos discriminación por sexo, tiene que ver más que nada por asociaciones con el aspecto físico de las personas, ¿sí? Es una cuestión biológica que hace que uno discrimine entre uno y otro. Pero el género es más abarcativo, porque el género es una construcción cultural, como hablábamos antes, y de preconcepciones asociadas con el sexo. Entonces, por ejemplo, que las mujeres van a ser más costoso contratarlas porque eventualmente pueden ser madres y hay que cubrir una licencia por maternidad.
esa preconcepción es una discriminación por género en lugar de por sexo, que se vincula netamente con la capacidad física o con la diferenciación física biológica entre hombres y mujeres. El convenio entonces es muy importante en ese sentido y arma entonces este haz de convenios internacionales del trabajo. Y le voy a sumar dos convenios más. Teníamos convenio 100, convenio 111, un convenio muy importante, no muy conocido, pero muy importante, y que también está ratificado por la Argentina. Hasta ahora todos los que mencioné están ratificados por Argentina. Es el convenio 156 y habla sobre las responsabilidades familiares, la distribución de la carga de las responsabilidades familiares. Y si bien no hay concepciones muy específicas o mandatos muy específicos, sí habla de la necesidad de resguardar a las mujeres principalmente de discriminaciones o de la finalización del vínculo laboral por asumir responsabilidades familiares. También dice que hay que instrumentar medidas para que sean garantizado el derecho a acceder a todos los tipos de trabajo por parte de ambos géneros, ambos sexos, independientemente de la responsabilidad familiar o no, pero les da un paso más. Dice, bueno, deberían de arbitrarse medidas conciliatorias entre la necesidad de atender a estas responsabilidades familiares y la posibilidad de acceder al trabajo, como por ejemplo horarios flexibles de trabajo o por ejemplo la adaptación de algunas formas de trabajo para que puedan participar íntegramente los distintos sexos o los distintos géneros. Luego también habla de las obligaciones que tienen tanto el Estado como los actores sociales de generar, por ejemplo, lugares de cuidados que estén garantizadas para que las mujeres principalmente, que son aquellas que más asumen estas tareas, puedan contar con un apoyo que les permita desarrollar su carrera profesional sin descuidar al vínculo familiar y a sus responsabilidades familiares. Entonces, los sectores de cuidados, por ejemplo, las guarderías garantizadas por los empleadores como parte del contrato de trabajo, o también desde el sector público del Estado, de tener la posibilidad de acceder a estos servicios de cuidado es muy importante y de hecho esto fue reiterado recientemente en la declaración del centenario de la OIT, que es del año pasado, del año 2019, donde el mundo era totalmente diferente, pero se hablaba del rol del Estado, de garantizar estos sectores de cuidado públicos, gratuitos, para que las tareas de cuidado no sea simplemente una distribución dentro del hogar, el debate de quién las asume, sino que el Estado colabore a superar este supuesto binomio entre conciliación de la vida privada y de la vida laboral. Entonces, esto habla de un rol más activo. Y le sumo un convenio más, que es el convenio número 183, que nos habla de la maternidad y la protección de la maternidad. Y acá voy a hacer un parate, porque la Argentina no lo tiene ratificado. Hay algunas cosas que estamos a la altura de ese convenio y en otras no. Por eso vamos entonces a ir a la ley de contrato de trabajo para ver de qué manera la ley sí está hablando del derecho a la maternidad y de ciertos beneficios, de ciertas garantías, de ciertas protecciones especiales. Bien, hasta acá entonces todo lo que son instrumentos internacionales. Vamos a entrar directamente a la ley de contrato de trabajo, como les decía recién. Lo vamos a encontrar esto en el título número 7, que habla del trabajo de mujeres. Y para comenzar, vamos a empezar con este artículo 172, que ya leímos el segundo párrafo, pero yo quiero hablarles del primer párrafo, el 172, que es muy cuestionable, aunque es entendible en una época. Acuérdense que la ley es del año... ¿De qué año era la ley? ¿Se acuerdan? Yo sé que dije muchos datos. La ley de contrato de trabajo, ¿de qué año es? Nadie está escribiendo en el chat. Bueno, ahí Mariana se está animando. Hay otras personas que también lo pueden googlear, estamos todos acá con internet. 70 y pico, 76, ¿quién da más, quién da menos? Un poco menos. 74, perfecto, maravilloso, Camila, Luis, Melanie, excelente.
1974 dijimos. Bien, fíjense, es interesante. Y lo vamos a leer juntos, porque yo creo que es imperdible este artículo. Habla de la capacidad de las mujeres, prohibición de trato discriminatorio. Y dice, la mujer podrá celebrar toda clase de contrato de trabajo. Y esto ya es muy interesante, porque uno dice, hace falta que lo diga expresamente la ley que la mujer tiene el derecho, cuando en realidad toda la ley de contrato de trabajo habla de un derecho de las personas. Y uno dice, ay, por Dios, ¿por qué en este entonces se hace una separación? Y parece muy anacrónico. Yo creo que, claro, a la época, en 1974, claramente existían todavía dificultades para la real incorporación de la mujer en el mercado de trabajo, al menos en Argentina, porque este artículo que nos está hablando de que la mujer tiene el derecho a hacer un contrato de trabajo, me está diciendo esto. Pero sigue siendo anacrónico, y les voy a decir por qué. Porque la emancipación de las mujeres, es decir, la obtención de la plena capacidad, ustedes recuerden que en cuanto al desarrollo de los derechos femeninos fue una larga historia, que no se nos reconocía como totalmente capaces, de hecho se nos subordinaba el ejercicio de los derechos a la autorización del hombre, del marido si estaba casada o del padre en el pasado. Pero en Argentina, esta plena capacidad de los derechos de la mujer, la capacidad civil, se accede en el año 1968. Es decir, que fue antes de la sanción de la Ley de Contratos de Trabajo. Por ende, esa diferenciación no debería de haber tenido cabida dentro de esta redacción de la Ley de Contratos de Trabajo. Sigue siendo anacrónico y sigue siendo en algún punto, genera cierto escozor leer que la mujer como sujeto diferenciado. Hay ciertos chistes que se me vienen a la mente, ustedes recuerdan ciertas carátulas de Crónica TV, donde diferenciaban a las personas y su nacionalidad, no lo voy a decir expresamente porque después generamos repercusiones. Pero digo, no hacía falta diferenciarnos como un ser diferenciado, una persona diferenciada, para darnos un derecho que técnicamente ya teníamos. Pero bien, está aquí, está en el artículo 172, bajo la cláusula de prohibición de discriminación, porque claramente había una realidad social en esa época que hacía que no se reconociera, y sigue el artículo, porque dice, la mujer podrá celebrar toda clase de contrato de trabajo, no pudiendo consagrarse por las convenciones colectivas o reglamentaciones autorizadas ningún tipo de discriminación en su empleo fundada en el sexo o el estado civil de la misma, aunque éste se altere en el curso de la relación laboral. Es decir, que también acá nos está hablando la ley de una situación en donde si la mujer se casaba durante el vínculo laboral, en general el empleador podía asumir que no había disponibilidad de tiempo de la misma, entonces la despedía. Me está hablando de esto, y esto es sincrónico con algo que está más adelante en la ley, porque fíjense que todo esto es título séptimo, pero más adelante van a encontrar otra prohibición de discriminación que está en el capítulo tercero, a ver si lo encuentran ustedes también, que es la prohibición del despido por causa de matrimonio. Y esto es interesante, porque este capítulo, recuerden que está incluido dentro del título séptimo, que es el del derecho de las mujeres. Es decir, que se asociaba directamente mujer, matrimonio y discriminación. Algo que hoy por hoy los hombres me podrían cuestionar, todos me lo pueden cuestionar, y de hecho el ejercicio del derecho de no discriminación que está previsto dentro de este artículo, que es el 180, la prohibición del despido por causa de matrimonio, hoy por hoy es ejercido, y debe de ser ejercido si ocurre, también por los hombres. O sea, la presunción que da la ley en cuanto a el matrimonio es que si una persona se casa, ¿sí?, y tiene algún tipo de situación en el trabajo de desvinculación, ya sea 3 meses antes del casamiento o 6 meses después, habiendo comunicado eso fehacientemente al empleador, ustedes saben que fehacientemente en general se vincula con el envío de una carta de documento, ¿sí?, o un telegrama ley en nuestro caso, que es gratuito para el trabajador. Entonces, hay una presunción de que si esto ocurre dentro de ese marco, va a tener entonces una consecuencia, que es que se lo va a asociar con una situación de discriminación por parte de el empleador hacia su trabajador.
Pero como les decía yo recién, no tiene que por qué leerse únicamente en cuanto a las mujeres, aunque está incluido dentro de este título. Entonces, sigamos un poco más. Después del 172, vamos a encontrar, yo le digo, una serie de artículos que ya hoy por hoy no tienen sentido, no debería tener mucho sentido dentro de la ley, que son, bueno, trabajo nocturno, que ha sido derogado, por suerte, porque se prohibía el trabajo nocturno. Lo mismo ocurre con otros dos artículos y son muy interesantes todos, lo voy a hacer muy cortito para poder desarrollar un poco los artículos más importantes, que es descanso al mediodía. Este artículo, que es el artículo 174 de la ley, nos habla que las mujeres tenían 2 horas al mediodía para descansar. A ver si a alguien se le ocurre por qué la ley le daba solo a la mujer 2 horas al mediodía. Esto me lo pueden decir por el chat si quieren. Luis María está escribiendo. Solo la mujer, 2 horas al mediodía para descanso, que también se podían acumular para cocinar. Perfecto. Para cocinar, para ella y para la familia, claramente. Fíjense qué interesante que es esto. O sea, si uno se lo pone a pensar realmente, bueno, nos sorprende a todos porque esto hasta los hombres podrían quejarse en relación a este derecho, ¿verdad? Es un derecho bastante limitante, unos visionarios. O sea, terrible, porque obviamente esta distribución de responsabilidades familiares, ¿dónde está? ¿Y dónde está el no incentivar? Porque a veces ocurre algo con el fenómeno social y cultural, de lo que hablábamos recién de los roles. Pero muchas veces la normativa incentiva y reafirma, perpetúa fenómenos de género y discriminaciones que nos limitan. Y esto es un claro ejemplo, en donde la normativa me potencia el fenómeno, porque si nos está destinando 2 horas fuera del trabajo, donde tal vez no puedo terminar cierta elaboración que mi jefe me pidió, para ir a cocinar a mi familia, claramente me está encasillando en un estereotipo nuevamente. Así que bueno, esto es muy interesante, pero sigamos porque hay más. Si seguimos viendo, vamos a encontrar trabajo a domicilio, que también estaba prohibido, pero que hoy por hoy ya no aplica, porque tenemos una ley de trabajo a domicilio que decimos, bueno, no, claramente esto no debería de continuarse, ¿no? Esto iba orientado en esa época a que no se les podía dar a las mujeres trabajos que luego iban a tener que continuar en sus casas. Pero en realidad, de nuevo, como hablamos nosotros, la jornada de trabajo y el estar a disposición rige para todos. O sea, esto no tiene por qué hacerse diferenciación. Obviamente todo esto nos habla de una situación social y cultural de una época de redacción de la ley, pero no debería hacerse una diferenciación entre la no obligación de llevarse trabajo a sus casas para ninguno de los dos sexos. Bien, y por último tenemos el artículo 176 de tareas penosas, las peligrosas o insalubres. Este artículo, que también sigue estando vigente, le prohibía a las mujeres participar en esas tareas, pero que hoy tampoco está netamente operando. Y alguien que me diga por qué cree que se había puesto este artículo, o sea, la prohibición de mujeres en tareas penosas, peligrosas o insalubres. ¿A alguien se le ocurre por qué estaba ese artículo? La no permisión de que ellas participen en estas tareas. Minería, algunas que están expuestas a determinados tóxicos. Nadie me dice, Luis María Iván. Hay concepciones, fíjense, acuérdense, ¿no? ¿Qué es lo que se entiende? ¿Qué es el destino de determinado sexo? Los entendí al menos. Están elaborando. Le tengo fe a Luis María también. Bueno, dice porque eran tareas antiguamente determinadas para el sexo masculino. También puede ser, hay un poquito más, a alguien se le ocurre algo más asociado con cuál era el rol, porque es verdad, hay feminización de tareas, estas no estaban feminizadas, pero hay un motivo por el cual no estaban feminizadas. Maternidad, perfecto.
Perfecto. La mujer había que protegerla porque era el, no sé cómo decirlo de una forma más sensible, pero es como un envase en donde se va a generar la reproducción. Y como este es su rol fundamental, o este era su rol fundamental, había necesidad de resguardarla de tareas en donde eso podía verse perjudicado. Que esto también es relativo, ¿verdad? Porque hoy por hoy sabemos que hay muchas mujeres que participan en tareas que pueden ser riesgosas o penosas, porque su vocación las lleva a querer profundizar investigaciones como en las minas, como con determinados tóxicos, en la ingeniería o en las investigaciones de infectología. Y realmente la limitante no tenía que ver con esto. Tampoco tiene que ver, como decíamos antes, ¿no?, con el trabajo nocturno. Durante años se consideró que lo que había que excluir era a las mujeres del trabajo nocturno porque había que resguardarlas por si les pasaba algo en el camino al trabajo, durante el trabajo o volviendo al trabajo por la peligrosidad. Pero en realidad, si se entiende, lo que había que excluir no es a las mujeres del trabajo nocturno, sino en sí mismo a la potencialidad de riesgos o de sufrir violencia o de acoso en sí mismo. O sea, hay que prohibir la violencia del acoso en lugar de las mujeres en ese trabajo. Y en este caso, en el caso de tareas penosas y riesgosas, hay que ofrecer modalidades de resguardo, tomar las medidas necesarias para resguardarlas a todos los trabajadores de no tener riesgos en ellos, pero no excluirlas netamente y menos basado en esas preconcepciones. No había por qué tomar una diferenciación en ese sentido. Fíjense cómo la mirada la vamos dando vuelta de cuál es el sujeto. ¿Hay que excluirlo o en realidad lo que estamos haciendo mal es no garantizar otros derechos, como por ejemplo la salud y la seguridad en el trabajo, en el caso de las tareas penosas, riesgosas, etcétera, pero con la posibilidad de que aquel que lo sienta como vocación pueda acceder a ello? Y en cuanto al trabajo nocturno, que muchas mujeres hoy por hoy se desempeñan en trabajos nocturnos, también por la distribución de tareas, esté disponible para las mujeres, pero garantizar que no exista violencia o acoso en esos ámbitos, o al menos en las jornadas, en el itinerario, en el camino y en el regreso. Entonces, fíjense cómo las conceptualizaciones van cambiando para garantizar igualdad de oportunidades, ¿no?, para ambos sexos. ¿Vamos bien? Seguimos un poquito más. Después de este combinado de artículos un poco anacrónicos, vamos a entrar al capítulo segundo, que habla de la protección de la maternidad. Y esto yo les dije recién del convenio 183, que es de la OIT, que Argentina no lo tiene ratificado. Esto significa que no rige como obligación internacional por parte del Estado argentino, pero tenemos algunas cosas que lo vamos cumpliendo o no. Se las voy a ir comentando. El convenio 183 tiene mayores periodos de reconocimiento de periodo de maternidad. No lo trabaja como lo trabajamos nosotros por días, sino que ellos directamente lo ven por semanas. Ellos nos hablan de una licencia de 14 semanas, ¿sí? Y después nos hablan de 6 semanas que son obligatorias después del parto. Nosotros, dentro de lo que son esas 14 semanas, tienen todos ahí el artículo de maternidad de la Ley de Contrato de Trabajo, es el 177, que habla de la prohibición de trabajar. Ustedes van a encontrar ahí nuestros periodos que están dichos como días. Nosotros decíamos recién días. Acuérdense, la OIT nos habla de un periodo de protección de 14 semanas. 14 semanas, que si nosotros las hacemos, bueno, claramente, 14 por 7, nos da un resultado de 98 días de licencia, mientras que la LST nos habla de un periodo de 90 días en total. La LST dice que está prohibido, que es una norma de orden público, es decir, que no puede ser renunciada por la mujer porque hay un interés social en resguardarla, que no puede ser modificado por la propia voluntad de esa persona, tal vez llevada por una cuestión de necesidad, ¿no?, para seguir trabajando o porque piensa que va a cobrar menos después, que esto lo vamos a ver también en un ratito. Entonces, el periodo de protección y de prohibición total del trabajo son 45 días
antes y 45 días posteriores, ¿sí? A justamente a la fecha probable de parto. Dice que ese periodo se puede reducir de 45 días anteriores a 30. En general se pide algún certificado médico que la autorice a reducirlo, y estos 15 días de diferencia se suman a los que son posteriores a la fecha probable de parto. La fecha probable de parto es una estipulación médica que no es lo mismo la fecha probable de parto a la fecha real de parto. Es decir, el parto puede producirse antes o puede producirse después. La solución que le da la ley es a la diferencia de días, ya sea más o menos días en la primera o segunda parte, se van a acumular a la parte restante. Es decir, que si se adelanta el parto, los días no utilizados de esos 45 anteriores se van a pasar al periodo posterior, posparto, para que los pueda gozar y terminar ese ciclo de 90 días de licencia paga. Y en esto voy a retenerme un segundito. Fíjense, se trata de una licencia, que es una licencia, y esto les va a asombrar, es sin goce de haberes. Todos me van a decir, no, Andreas, ellas cobran durante esto, pero en realidad lo que cobran no es el salario. ¿Qué cobran? ¿Alguien sabe qué cobra la mujer durante el periodo de licencia por maternidad? Grillos. Ok. Bueno, cobra una asignación familiar. Y ustedes lo van a ver, porque esto está dicho dentro del artículo 177, que se le debe de garantizar un salario que sea similar al que hubiera percibido de estar trabajando, ¿sí? Pero esto no es el salario en sí mismo, de nuevo, no lo paga el empleador, lo va a pagar, en nuestro caso, la ANSES. Y la ANSES lo que hace es sacar cuánto debería estar cobrando y lo debe de abonar la ANSES directamente. Hubo una época en la que lo abonaba el empleador, pero no porque no dejara de ser una asignación familiar, sino porque compensaba obligaciones con la ANSES, pero hoy por hoy, hace ya algunos años, esto no ocurre más, lo abona directamente la ANSES a la trabajadora debe de tramitar inclusive esto ante la ANSES, y es muy importante. También es importante que la trabajadora le curse una comunicación, una notificación formal al empleador a través del telegrama ley, informando su estado de embarazo. ¿Por qué? Primero, obviamente, para poder informar el plazo en el que va a gozar de esta licencia prevista por la Ley de Contrato de Trabajo, pero también por ese derecho a la estabilidad, que también está en el 177, porque justamente no va a permitir que sufra algún tipo de discriminación o de desvinculación durante los periodos que están garantizados por ley, es decir, durante el periodo de maternidad y un periodo un poco mayor. Esto lo vamos a unir con el 178. El 178 nos dice que cualquier despido que sufra la mujer trabajadora, ya sea 7 meses y medio antes y 7 meses y medio después, a la fecha de parto, dice fecha de parto, ojo, no dice fecha probable de parto, se va a interpretar que tiene razón de ser por una cuestión de discriminación por maternidad. Como consecuencia, la ley de contrato de trabajo lo sanciona como si fuera un despido en el que se le va a aplicar una indemnización que está prevista en el 182. El 182 está dentro del capítulo, en el título de capítulo de la prohibición de despido por cuestiones de matrimonio. Lo que se hace es sumarle a la indemnización del 245, que es el despido injustificado, un año de salarios. Es un despido, una indemnización agravada. Pero, en realidad, hoy por hoy estamos trabajando con otra ley que opera en el ámbito nacional, que es la 23.592, es la ley contra la discriminación, que en el artículo primero de esta ley ustedes van a encontrar que la consecuencia de los actos discriminatorios, los que han sido reconocidos como, o sea, reconocidos por las autoridades judiciales, por ejemplo, como discriminatorios, son nulos. Entonces, ¿qué pasa? Si ese acto es nulo, ¿cuál es la consecuencia de un acto nulo? ¿Ustedes la saben? ¿Alguien me puede decir qué pasa si un acto es declarado nulo? Nulo. Nadie se me anima, Javi. Ahí, Melanie y bien, 2 personas más.
Los que quieran buscarla. No tiene efectos, perfecto, Melanie. Y se vuelve para atrás. Súper complementarios los dos comentarios, exacto. Entonces, si un acto que es discriminatorio, que ha sido declarado tal, se considera nulo, y nulo significa que no existió, si no existe, claramente todos los efectos no surtieron efectos, se vuelve para atrás, esto significa que la mujer tiene derecho entonces a su reincorporación. Y esto es muy interesante porque pasamos de una indemnización agravada, como la del 182 que les comentaba yo recién, a el derecho a ser reincorporada dentro del trabajo, al que podría acceder de articularlo con la 23.592. Me parece bastante superador este planteo. También opera el mismo planteo en realidad, si uno se lo pone a pensar, para la discriminación por haber contraído matrimonio. Bien, sigamos un poco más. Entonces teníamos el periodo de protección, la reducción, la acumulación de los días no gozados posteriores. Yo les decía que en el 183 los plazos son distintos, hablábamos de 98 días de maternidad, pero tenemos algunas ventajas que, si bien estamos por debajo del total de días, fíjense que el convenio 183 dice que lo que debe de percibir la mujer trabajadora no debe ser inferior a los 2/3 de su remuneración. Y esto es bastante cuestionable. La OIT siempre fija mínimos, cada país lo puede superar. En nuestro caso, como yo les dije recién, la mujer tiene derecho a la percepción de una asignación que sea igual al monto de lo que cobraría de continuar en actividad. Es decir, estamos hablando del 100%. Y esto es de vital importancia, porque si no se garantiza la total percepción, y esto lo hablaba hace poco en un curso en el que estuve participando, como decía Javier, una compañera de otro país, nos hablaba de la dificultad que ellos tenían para que las mujeres gocen del periodo de maternidad, que muchas veces se los ocultaban, porque, claro, yo les pregunté, lo primero que le pregunté es, pero bueno, ¿cuánto le están reconociendo de haber? Y era lógico lo que me iba a responder. Me dijo 2/3. Y dije, bueno, ahí está ese es el problema, porque ella me lo planteaba desde una perspectiva diferente, desde el preguntarme, ¿cómo se sanciona a la mujer que no goza del periodo? Y yo digo, bueno, no, esta normativa es protectora de las mujeres, tampoco la puedo sancionar, porque además que tiene un estado de necesidad, una lesión subjetiva, no puede gozar de su derecho porque su necesidad hace que tenga que seguir trabajando. Sancionarla no me parecía adecuado, pero a lo que voy es que fíjense la diferencia que hay, las consecuencias entre que la normativa nacional reconozca el derecho al goce íntegro de la remuneración a solamente 2/3, que esto por suerte en nuestra normativa nacional es superador, en este caso, de lo que dice el convenio 183. Y como saliendo de nuestra burbuja nacional encontramos realidades en donde no ocurre exactamente lo mismo, cosas que nosotros ya damos como dadas, no están dadas en todos los países. Bien, sigamos un poquito más. Entonces teníamos la protección, la estabilidad en el empleo, este periodo de 7 meses y medio, anteriores y posteriores al parto, y los descansos diarios por lactancia, que en general son de media hora, son 2 descansos, en muchas empresas se acumulan, se hacen 1 hora y lo que se hace es que la trabajadora se puede retirar antes del trabajo. Esto rige durante 1 año, dice la ley, excepto que por cuestiones médicas el médico recomiende que el niño siga lactando por un mayor periodo. Yo tuve muchos reclamos, yo trabajo, bueno, en el Estado Nacional, en el gobierno argentino. Ahí tuve muchas situaciones planteadas en donde las trabajadoras toman recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, en donde la lactancia debería de ser como mínimo de 2 años, lo cual hoy por hoy la ley no reconoce, solamente reconoce 1 año, excepto que el médico, por una cuestión particular, específica de la criatura, diga que necesita continuar con ese tratamiento lactante. Sería bueno tal vez revisar las consideraciones de la OMS en ese sentido para reevaluar estos periodos, ¿no? Bien, sigamos un poco más. El despido por causa de matrimonio ya lo hablamos. Vamos a conectar ahora con el capítulo 4, que habla del estado de excedencia, y específicamente en el artículo 183. Es decir, ¿qué pasa después de que la trabajadora goza de estos 90 días de licencia y están finalizando? La mujer va a tener distintas opciones.
Una primera opción que tiene la mujer es obviamente retornar con las mismas condiciones que tenía antes. La segunda va a ser rescindir el contrato de trabajo, es decir, decide no retornar, y a cambio va a percibir, según la ley, una compensación que vamos a ver, yo la cuestiono un poco esta compensación, porque es muy mínima cuando vemos los montos que reconoce. O sea, si la mujer opta por no volver a su trabajo, se le va a reconocer un equivalente al 25% de la remuneración, que va a estar calculada con la base del promedio del 245. No sé si todavía lo han visto o no, que es un promedio de remuneraciones generales dentro de cada actividad, que en general están en los convenios colectivos de trabajo, pero dice que esa compensación no puede exceder de un salario mínimo vital y móvil por cada año o fracción mayor de 3 meses. Entonces es un poco reducida esta compensación a comparación de otras que también prevé la normativa, y ahora voy a volver sobre este punto, pero acuérdense de estos valores que les decía. La tercera opción es quedar en un estado de excedencia, que este estado de excedencia implica que la mujer no se reincorpora, pero no pierde el trabajo, y es un estado que tiene un mínimo de 3 meses de duración, es decir, que si yo opto por esto, el mínimo de tiempo que se puede requerir es de 3 meses, el máximo es de 6 meses, es sin goce de haberes, aclaro, además de sin goce de haberes, es sin percepción de asignación familiar, como decíamos recién, porque era una asignación familiar la anterior que reconocía la ANSES. Bien, en esa situación de excedencia, que es como consecuencia del embarazo, de la maternidad, también se va a agregar otro supuesto, que es el caso de enfermedad del menor, en donde la mujer puede utilizar este periodo de no reincorporación fundada en esta situación de necesidad de atención del menor nacido, ¿verdad? Es cuidado del hijo enfermo menor. Bien, con estas 3 opciones que tiene la mujer para el reingreso de la trabajadora, vamos a ver en qué condiciones se puede reintegrar la trabajadora a su trabajo, cuando opera la finalización del periodo de excedencia ahora. ¿Dónde se reintegra? Bueno, dicen, en el mismo cargo o categoría que tenía antes, eso sería lo ideal. Y después hay una opción B, que yo cuestiono muchas cosas, como verán ustedes. Dice, en un cargo o empleo superior, lo cual maravilloso, o inferior, dice, de común acuerdo con la mujer trabajadora. Y acá ya entramos en una pequeña dificultad, porque si uno dice, bueno, si nos ponemos de acuerdo en que me voy a reintegrar, pero en un cargo inferior, el acuerdo habla de una voluntad. En general, los acuerdos son cuestionados en el derecho del trabajo, ¿verdad? Porque la disponibilidad individual o colectiva, acá me hicieron una pregunta, no lo estaba viendo. Acá no es el sueldo bruto directamente. ¿En qué parte, Luis, me decías esto? ¿En la compensación? ¿Me estabas diciendo acá no es el sueldo bruto directamente? Ahí está contestando. Luis me está hablando de la compensación que yo les comentaba recién, en el inciso B del artículo 183. Acuérdense que tiene que ver con un promedio de remuneraciones y que van calculando por fracción por año o por fracción mayor de 3 meses. ¿Sí? Los 3 meses que tienen de embarazo. Ay, espera, no entendí. Desarrollame un poco más. Lo que cobran. Vos decís la asignación familiar. Sí. Vos me estás diciendo qué cobran. Sueldo bruto. Bueno, claro. Tal vez me estás diciendo esto. Acordate que yo dije que no es un sueldo, para empezar. Lo que se pagan directamente de ANSES, el monto de percibe. Sí, claro, acordate, en principio no es sueldo. No es sueldo, esto es una licencia sin goce de haberes, la que está en el artículo 177, esto es una asignación familiar. Y como es una asignación familiar y no es un sueldo, no va a estar sujeto ¿a qué? A descuentos de ley, que es lo que vos le llamás sueldo bruto, pero en realidad la manera técnicamente correcta de llamarlo es asignación familiar,
¿sí? Que en realidad el resultado es el mismo, o sea, no hay descuentos de ley, que es lo que vos estás comentando, pero es porque es una asignación familiar que es reconocida por la ANSES. Ok, bien. Volvamos a lo que les decía recién, las opciones de las trabajadoras para reintegrarse. Y esta opción de que se reintegre en un cargo inferior si hay un acuerdo. Y yo les decía, los acuerdos son cuestionables en general en el derecho del trabajo, por lo que nosotros conversábamos de la lesión subjetiva. La lesión subjetiva en el derecho civil tiene que ver con una situación de abuso o de aprovechamiento, de una situación de vulnerabilidad, de necesidad, de ligereza en uno de los dos extremos contractuales. En nuestro caso, el extremo vulnerable, que es el trabajador. Entonces nos cuestionamos la verdadera voluntad del acuerdo, de la persona en ese acuerdo donde acepta una situación inferior. Y esto se vincula con el principio de irrenunciabilidad que probablemente ya vieron con Javier, en donde la regresividad en la adquisición de derechos no está permitida, y menos a la luz del artículo 12 de nuestra ley de contrato de trabajo. Entonces uno podría cuestionarse el valor de ese acuerdo en donde la trabajadora acepta retornar en un cargo inferior. Eso cabría cuestionar ese inciso de la ley, y sigo un poco más con ese inciso porque lo siguiente que nos dice es que también la trabajadora puede optar por, dice, miren qué interesante después del inciso, dice, si no fuese admitida, es decir, si el empleador no la admite, será indemnizada como si se tratara de un despido injustificado. Esto sería un 245. Si el trabajador no la admite, le da un 245. Que también acá podríamos cuestionarlo, a ver si es discriminatorio o no, la situación. Habría que ver en qué plazos está. Y si rige también la 23.592. Pero bien, pero continúa y dice, salvo que el empleador demostrara la imposibilidad de reincorporarla, en cuyo caso la indemnización se limitará a la prevista en el 183, inciso B, párrafo final, que es la que les decía recién del 25% de la remuneración de la trabajadora calculada en base al promedio del 245 con las limitantes de los topes, ¿no? Y ahí yo me pregunto, si estamos hablando de que el empleador no la puede reincorporar, que calculamos que es por una cuestión económica o de organización, yo creo que es muy importante preguntarnos por qué se le estaría dando una indemnización mínima, reducida, porque hablamos del 25%, cuando el supuesto de situaciones en donde el empleador no puede continuar con cierta contratación laboral por cuestiones económicas o porque justamente hay una reducción de la oferta, de la demanda en el mercado de trabajo, está prevista en el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, y el 247 nos habla de la mitad del monto total que prevé el 245. ¿Me explico lo que quiero decir? Cuando se habla de una extinción del contrato de trabajo por fuerza mayor o por falta o disminución de trabajo, que calculamos que esa es la cuestión por la cual en el artículo 183 nos está diciendo de que el empleador, mientras el artículo 184 nos dice que el empleador no podría reincorporar a la trabajadora, ¿por qué entonces se hace una diferenciación en el tratamiento entre el 247 y este inciso? Dándole una indemnización de un 25%, mientras que en el 247 nos habla de un 50%, cuando en realidad la base fáctica sería la misma. Esta es otra situación para plantearnos. Bien, hasta acá vamos bien, ya nos queda muy poquito, les prometo. Por último, para poder gozar, nos dice dos cosas más. El artículo 184 dice que los plazos por excedencia no se computan como tiempo de servicio. Y de nuevo, hay un fallo que salió hace muy poquito en Junín, que se los puedo mandar a través de Javier si quieren, porque hubo un planteo. El planteo nos hablaba de una situación de una mujer que tuvo una situación de despido después de haber gozado de todos estos plazos. La mujer reclama, dice, miren, en realidad esto es como consecuencia de situaciones discriminatorias, etcétera, etcétera. Pero cuando se hace el cálculo de cuánto le correspondería percibir por esa situación posterior de despido, no le toman en cuenta, porque miren, ella había gozado de los periodos de excedencia, ¿no? Y al no era tiempo de servicio y tampoco tener remuneración,
¿Qué pasaba? En el cálculo final del 245, que toma el último año, no tenía, no tenía registrado haberes, no tenía montos. Entonces esto era cuestionable. Este fallo no es la generalidad, yo solamente les digo algunas puntas de lanza que hay hoy por hoy. Lo que hizo fue adoptar una perspectiva de género, es un fallo de segunda instancia en Junín, en donde primero se le rechaza la demanda por la diferente fórmula de cálculo de lo que debía percibir, y en segunda instancia se dice que si esto hubiese ocurrido, esto ocurre porque es una mujer aquella que está en esta situación, claramente porque ella al haber tenido su maternidad y luego haber tenido el espacio de excedencia, no tuvo otra opción más que ajustarse a lo que la ley le permite tener de esos periodos, porque la maternidad, como les decíamos recién, es una asignación familiar, no es una remuneración. Y entonces y la excedencia es lo que hablábamos recién. Entonces, estas limitantes hacían que ella, por ser mujer, no tuviera haberes que computaran en ese último año de trabajo. Y las juezas finalmente dicen, bueno, entonces acá nosotros necesitamos perspectiva de género, y ella lo que hace es evitar ese periodo de goce de licencias por maternidad en el cómputo de la indemnización, y toma lo anterior. Un fallo muy interesante. De nuevo, son puntas de lanza que están ocurriendo, no digo que sea la generalidad de los casos, pero fíjense cómo el enfoque de género en las sentencias judiciales cambia totalmente la perspectiva. El enfoque tiene que ver con, esto ocurre, ¿y qué pasaría si esto fuese un hombre? Sí, esa es la primera pregunta que siempre hay que hacerse para dar vuelta a la circunstancia y tener la perspectiva de género que tanto se está pidiendo a nivel internacional, también en el Poder Judicial, que básicamente son los que nos reconocen o no derechos cuestionados. Bien, y cerrando, porque ya veo que estamos en horario de cierre, vemos que nos habla de un requisito de antigüedad de 1 año para poder gozar como mínimo estos beneficios. ¿Y qué pasaría si la mujer, en lugar de presentarse, simplemente no vuelve? Hay una presunción de que si ella no comunica nada, básicamente se sujetó a la opción de no reincorporación que ya estaba prevista dentro del artículo 183, la primera opción. Esto lo que hace simplemente es darle a ella un margen de acción mayor como para poder tomar en cuenta el momento de la maternidad. Lo interesante de toda esta charla es tratar de ver en qué lugar está nuestra normativa nacional dentro de todo este movimiento de reconocimiento de derechos y de verdadera igualdad de oportunidades para las mujeres. Creo que todos tenemos un aporte que podamos hacer al respecto. Nosotros desde el derecho, ustedes desde la parte contable, desde los cálculos, fíjense lo importante que esto también es, en el asesoramiento a las empresas. Dotar de perspectiva de género en todas estas temáticas es muy importante. Creo que también la sociedad lo viene pidiendo a través de distintos movimientos, así que espero que les haya sido útil esta clase. Si tienen alguna pregunta, Javi, vos que estás para allá, fue mucha información. Bueno, excelente, Andrea. Yo simplemente quería hacer, yo me anoté 2 cosas acá de lo que vos dijiste. O sea, tengo varias cosas para decir, pero bueno, por lo menos me anoté acá 2 cositas para señalar, para puntualizar, que me parecen interesantes, ¿no? Vos hablaste del caso Cisnero al principio de la clase. El caso Cisnero es un caso que es muy citado en la materia nuestra, porque es un living case, como decimos nosotros, en materia de ataque contra actos discriminatorios. Pero bueno, lo cierto que es justamente por, bueno, una trabajadora que quería trabajar en una empresa de colectivos y bueno, no tenía suerte, entre comillas, ¿no? Porque bueno, uno de los lugares de predominio masculino, entre comillas, es el tránsito, digamos, ¿no? Como que ese es culturalmente, ese es un ámbito donde por lo menos durante mucho tiempo era un predominio de lo masculino, tal es así que cuando había algún choque y una de las que intervenía era una mujer, había una frase que se le decía
a la mujer remitiéndola a tareas hogareñas, digamos, ¿no? Y me quedé con este caso por una circunstancia, es decir, los que usamos las líneas de colectivos acá en Buenos Aires, por lo menos, honestamente esto no ha cambiado, no ha cambiado mucho, porque a ver, yo diría que salvo, lo he visto solamente en la línea 130, que es la que nos lleva a la facultad de Derecho, donde ahí sí he visto una trabajadora mujer al comando del colectivo. Y tal es así que era una situación extraña, extraña entre comillas, ¿no? Que yo me acuerdo que en esa oportunidad, ni bien subo al colectivo, bueno, que obviamente me llamó la atención, eh, había una chica que le estaba sacando una foto para subirla evidentemente a una red social por la circunstancia, entre comillas, un poco frecuente, digamos, ¿no? Entonces, estos fallos, tanto Cisnero como Borda, o sea, son fallos que se citan mucho, pero que en la práctica me parece que no todavía no ha dado, o sea, Sí, tal cual. no se nota la eficacia práctica, digamos, ¿no? A diferencia de otro caso anterior a este, que es el caso Fredo, que fue un amparo porque en esta cadena de heladerías no se tomaba trabajadoras mujeres y bueno, hoy por hoy cualquiera que va a esta cadena de heladerías ve su fallo anterior al caso Cisnero, pero donde se había planteado también un tema de discriminación porque al parecer esta cadena no tomaba trabajadoras mujeres. Bueno, ese fallo ha tenido plena vigencia porque cualquiera que va a comprar un helado a una heladería de esta cadena, bueno, no tiene, o sea, ve en forma indistinta trabajadoras, mujeres o varones, digamos, ¿no? Así que eso quería hacer esa puntualización por un Sí, lado. tenés razón. Vos sabés que tenés razón, Javi, porque Cisneros no lo dice, pero Borda, viste que Borda sí estableció como una obligación de hacer, que es el cupo, ¿no? Ujú. Que establece la necesidad de cubrir un cupo mínimo de este 30% de trabajadoras femeninas. Digamos que hasta que no se equipare a ese 30%, si existen vacantes, deberían de asignarse las mujeres. Pero es como vos decís, en la práctica no se ve hoy por hoy tanto. Al menos acá en Sí. Argentina. Yo en la única línea de colectivo, ya te digo, no es que me tomo toda la línea de colectivo, pero en la de colectivo 130, digamos, lo he visto, que tienen trabajadoras mujeres como conductoras, pero en el resto de las líneas de colectivos esto digamos, no se lo ve, es una cosa rara, entre comillas, ¿no? Y después lo otro que quería señalar en materia del despido discriminatorio, que vos has mencionado muy bien, la posibilidad de la trabajadora de pedir la nulidad del despido y la reincorporación, como un derivado de la ley 23.592, es decir, de la ley antidiscriminatoria, pero bueno, obviamente eso siempre es a pedido de parte, es decir, en realidad, esto lo quería aclarar, que la trabajadora mujer que era objeto de un despido de carácter discriminatorio por esta circunstancia, por ejemplo, por la situación de maternidad, tiene la opción o bien de ir por el tema de la indemnización agravada, esa indemnización especial que prevé la ley de contrato de trabajo, o podría, con basamento en la ley 23.592, solicitar judicialmente la nulidad del despido y por lo tanto la reinstalación en el puesto, digamos, en el puesto de trabajo. Esto, si bien no hay jurisprudencia sobre puntualmente este tema a nivel corte, digo yo, señalo, sí, esto después lo vamos a ver cuando veamos despido discriminatorio, hay un caso Álvarez contra Cencosud, que en materia de discriminación le da al trabajador, discriminación en términos genéricos, pero que también esa solución, insisto, de la Corte en Álvarez con Cencosud también se aplica en el caso de discriminación en razón de género, así que la trabajadora tendría digamos, tendría esta opción. Eh, bueno, no sé si hay preguntas. Bueno, acá lo veo a Luis que está escribiendo en el chat. Tiene los micrófonos también abiertos por si quieren, con respecto a la ley de cupo. Leí que una candidata tenía una... Ujú. Sí, o sea, el cupo todavía lo están, digamos, efectivizando, ¿verdad? Es como, esto es bastante innovador. Luis está escribiendo todavía.
Porque fíjate que es una ley del año 91, ¿verdad? La ley de cupo. Eh, Estoy viendo, ¿no? Sí. A ver, manifiesto que la ley está hecha en beneficio y que de una manera tendría que perjudicar. ¿Es esto así? Sí, una candidata solicitud, pero el que deja la banca es su nombre. Hola, buen día. ¿Se escucha? Ah, sí, Luis. Perdón, porque escribirlo me parece medio complicado, Sí, pero sí, mejor. me quedó una duda con esto de la ley de cupo. Justo sí, en realidad fue alguien que se presentó para un cargo de diputado, estaba como suplente, se retira hoy un diputado por otro cargo y en la lista, digamos, de los que debería suplantar como, como digamos en la línea de sucesión de los suplentes entraría una mujer, pero como en realidad que se va un hombre, hay toda una discusión de si tiene que ser un hombre o si tiene que ser una mujer. En realidad, por orden de suplentes le toca a la mujer, pero en realidad si uno se pone a ver lo del cupo, si sale un hombre tiene que traer un hombre. Ah, claro, yo te entiendo. Sí, porque en realidad el cupo es un mínimo, no es un máximo. ¿No? Digamos, el cupo establece que el mínimo tiene que ser el 30%, pero no significa que no puede ser un 35, un 40, un 50. ¿Me Sí, explico? el tema, Andrea, es que ahora la legislación está planteando el tema de los cupos, o sea, de la representación, no solamente un cupo, sino una representación igualitaria, es un 50 y un 50, y lo que está planteando acá Luis, bueno, se ha generado varias cuestiones con respecto al tema de los suplentes, o sea, pero me parece que esto finalmente lo va a interpretar la Cámara Electoral, que es la que va a definir cómo debe ser, cómo debe ser interpretado. En Sí, y principio, me justamente parece por que como vos, eso es como como claro. estás diciendo vos, es decir, esto es un tema de un mínimo, entonces, pero bueno, la verdad que esto me parece que ahí hay un vacío y que esto lo va a terminar resolviendo la Cámara Electoral, porque sé que hay varios, en varios Sí. partidos, ¿no? Hay esta problemática porque, bueno, hay varios legisladores que se incorporan al Poder Ejecutivo, por ejemplo, se genera la vacante y bueno, y el suplente, ¿qué pasa con el tema de los suplentes, ¿no? Pero bueno, esto además excede lo que es la materia Sí. de derecho del trabajo. Igual he visto el mismo caso con otras situaciones, ¿no? En donde ya se planteó cuestiones de, no, bueno, pero el cupo es este y tratando de que el cupo se mantenga con estos porcentajes y siento que es el debate que se viene, ¿no? Que se está dando. Esto de los cupos son como, esto, ¿se acuerdan que hablábamos recién de las medidas de acción positiva? Es para incentivar la participación, nunca para limitarla. Así que bueno, esto sería interesante ver cómo decide la Cámara. Bueno, Eh, gracias. bueno, gracias Luis. Bueno, Andrea, la verdad que excelente la intervención, te agradecemos. Hago una aclaración a los participantes que nos quedan. Ella no se levantó como todos nosotros a las 7:00 y pico de la mañana, porque allá en Italia es al mediodía, digamos. Así que bueno, hizo un esfuerzo. El honor es suyo del esfuerzo de levantarse temprano. Así que el esfuerzo de todos nosotros levantarnos temprano, menos el tuyo. Bueno, Y de estar activos. La verdad que es un placer cuando uno habla con gente que les gusta, que presta atención y con Javier, que yo sé que él está notando, que está escuchando y es un placer trabajar así. Así que gracias a ustedes. bueno, les mandamos un saludo a todos, gracias Andrea, nosotros seguimos con el curso, esperemos contar con Andrea con alguna otra intervención. Y bueno, nos estamos viendo el día jueves, 7:30 de la mañana, en el mismo horario. El tema y en el mismo vínculo, por el mismo, en la misma reunión, digamos, ¿no? El tema, antes que me olvide, el día jueves yo les voy a terminar de definir cómo vamos a seguir con el tema del curso antes que me lo empiecen a preguntar, digamos, ¿no? Ahí les vamos a bajar alguna directiva de cómo, digamos, de cómo vamos a seguir con respecto al tema del curso, materia de evaluaciones, etcétera, etcétera, que sé que es un tema que obviamente les preocupa. Bueno, veo que acá Erika y Luis están escribiendo en el chat, así que bueno, espero a ver que terminen por si quieren hacer a mí o a Andrea algún tipo de pregunta. Bueno,
Bueno, muchas gracias, Erika. Gracias por ustedes estar escuchando hasta ahora. Bueno, perfecto, chicos, damos por terminada entonces la clase acá y los esperamos el jueves que viene. Muchísimas gracias, ¿eh? Chao, Javi. Chao a los chicos también, lo que están escribiendo. Ah, gracias a vos, Luis. Mm. Muchas gracias a todos. Un saludo grande. Cuídense y a estar a salvo en casa.